Hoy día hemos leído la epístola del apóstol Pablo a los romanos, ¿no es cierto? Somos el canal de YouTube de la Iglesia Presbiteriana Divino Redentor de San Fernando y te invito a que te suscribas a nuestro canal y le pongas me gusta a este video. Estamos a una semana, y como ya se dieron en los avisos, de conmemorar un evento que es muy importante para la vida de los creyentes, porque está ahí el cumplimiento de la promesa que el Señor hizo al hombre en el minuto de la caída, allá en el Génesis. Lo que vamos a conmemorar en Semana Santa es precisamente eso, que se cumplió. Lo que nos recuerda también que todas las promesas del Señor que están en la Escritura se cumplen. A veces se demoran, pero siempre se cumplen. Y esta semana deberíamos estar meditando tal vez con la entrada triunfal a Jerusalén. Sin embargo, ha sido producto de la oración. Para nosotros, o para mí, ha sido importante el que pudiéramos tomar esta epístola del apóstol Pablo a los romanos y este capítulo en particular, de manera que meditemos en él hoy día. Y antes de entrar a la meditación propiamente tal, hablar un poquito de esta epístola. A lo mejor muchos de ustedes ya saben que esta epístola es antigua, ¿no es cierto? Fue compuesta por ahí por los años 57 aproximadamente, aunque ese no es un dato tan relevante, pero sí es relevante que el apóstol Pablo, cuando escribe esta iglesia, no la conocía. Está escribiendo una iglesia que ha escuchado de él. Y está escribiendo una iglesia que está compuesta por diferentes tipos de personas. No es tan distinto a lo que ocurre hoy día, ¿verdad? En esa época, la iglesia de Roma estaba compuesta por gentiles. Es la palabra que se usa regularmente en el texto. Pero gentiles significaba literalmente paganos. Eran personas que, siendo romanos, habían participado de cultos y de adoraciones, herejía, etc. Y habían creído en el Señor. Pero traían toda esta trayectoria. Y por otro lado estaban los judíos, que también habían creído en Jesús. Y que también traían toda una historia. Que eso es algo que suele ocurrir cuando llegamos a la iglesia, en la congregación. No conozco el detalle y todo, y me alegro mucho de que la mayoría son hermanos que no conozco, y eso es una bendición. Y también está hablando de cómo el Señor está trabajando a través del Espíritu Santo en esta iglesia, y está trabajando a través precisamente del pastor que ha traído para que vengan. También lo mandamos de la cuarta, ¿te parece? Como él lo dijo. De ahí de la cuarta se los prestamos ahí para que ustedes lo tengan. Bueno, es lo que decía el pastor mío, el pastor Gerardo Vázquez. Yo sé que hay algunos que lo conocieron. Respecto a nosotros, cuando estuvimos unos años, muchos años, estuvimos viviendo en Valparaíso, él decía, no, si usted está prestado nomás, decía, usted es de acá. Entonces yo no sé si el hermano Eva estará prestado o no. Pero decía, las iglesias están compuestas por distintos hermanos que hemos llegado con distintas cosas. Hay quienes han nacido en la iglesia, hermanos muy antiguos. Yo veo a un par de hermanas acá y recuerdo de muchos años, ¿no es cierto?, que han formado parte de la iglesia y por lo tanto sus hijos han nacido en la iglesia y han conocido al Señor desde niñitos, como también ocurre con mi esposa. Hay otros como el que habla que fuimos alcanzados por el Señor en la edad, en nuestra juventud. Yo no tengo ningún pasado ni recuerdo tener algún pariente que haya sido evangélico. Les voy a confidenciar algo. Cuando yo era chico, debo haber tenido 8 años más o menos tal vez, cerca donde yo vivía había una iglesia evangélica. Y con otros chicos del barrio, cuando estaban en medio de la reunión, nos íbamos a la puerta y les gritábamos. Así de maldadoso era. Bueno, pero el Señor tuvo misericordia y me trajo a la iglesia. Hay otros que han conocido el Evangelio en otras iglesias hermanas. Así que no es tan distinto de lo que ocurría en la iglesia de Roma, fíjense. Pero es importante, como decía, esta epístola para los creyentes, porque el apóstol Pablo va a desarrollar lo que es nuestra doctrina reformada como iglesia presbiteriana, así que es interesante que podamos compartirla. Y en particular, yo quisiera que hoy día nos detengamos en este capítulo, sin dejar de considerar que en las primeras partes el apóstol Pablo va a hablar y descubrir
la naturaleza de los hombres. No sé si usted se ha topado con personas que cuando dicen que no conocen a Dios, la excusa que dicen, no, yo no he visto nunca a Dios, así que no creo. No sé si le ha pasado, ¿eh? Por lo menos, como soy más viejo, me ha tocado encontrarme con gente que dice eso. Es muy suelto de cuerpo. Otro dice, no, es que nadie me ha hablado. Fíjense que en el capítulo 2 de esta epístola, el apóstol dice que eso no es una excusa. Porque las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por las cosas creadas. Así que si algún personaje que nosotros conocemos dice que no ha visto a Dios, es un ciego. Porque, tal como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, cuando alguien nos sale con esa excusa, es absurda. Está hablando además de su ignorancia. Bueno, y Pablo dice que no tienen excusa en el momento del juicio. Después de eso, sin embargo, va a desarrollar todo lo que tiene que ver con nuestra justificación. Y es importante que desde el punto de vista de la fe reformada que nosotros tenemos, comprendamos esto de la justificación. Porque la justificación está basada precisamente en lo que vamos a conmemorar la próxima semana. El sacrificio de Cristo en la cruz. Ese sacrificio nos es imputado a nosotros para justificarnos delante de Dios. Porque la paga del pecado, decía la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento, es muerte. Entonces estaban los corderos, ¿verdad?, que eran sacrificados por el pueblo de Israel, y su sangre de alguna manera aliviaba esa carga de pecado, pero era algo que había que hacer regularmente. Pero no era suficiente. Porque la especie que cayó es el hombre, la mujer. Y por tanto tenía que ser un hombre el que cargara con el pecado, y eso es Jesucristo. Y está hablando de esa justificación por la fe. Está hablando de la justificación por la gracia. Hay la iglesia romana habla también de la justificación por la fe, pero dice que para poder ser objeto de esa justificación tenemos que portarnos bien. Entonces ya no es gracia, sino que está basado en los méritos. Pablo habla todo lo contrario, por cuanto todos pecaron. O sea, no hay mérito. En otra epístola el apóstol Pablo dice que estamos muertos. Y ahí nos rescata el Señor. Entonces es interesante esta epístola que nos permite tener certezas de lo que nosotros creemos y de lo que Dios nos ha entregado como revelación para nosotros. En esta revelación particular que es la palabra del Señor. Hay iglesias también hermanas en el pueblo evangélico que no les acomoda mucho esto de la salvación por gracia. Y entonces también sostienen que hay que portarse bien para tener la gracia del Señor. Yo he escuchado a evangélicos que dicen que cuando actuamos bien, Dios viene a nosotros. Pero como ya decía, Pablo dice, estábamos muertos en nuestro delito y pecado y Dios vino a nosotros. Así que no es cuando estamos actuando bien. Al revés, es la consecuencia, sin embargo, de creer en el Señor, que nuestra conducta debe cambiar. Y de eso es un poco lo que vamos a conversar en esta mañana. Sin embargo, a mí hay un versículo que particularmente me emociona de toda esta epístola. Y es el versículo 16 del capítulo 8. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué interesante. Aquí no se trata de que porque soy muy amigo del pastor, entonces voy a ser hijo de Dios. O por cualquier otra razón, simplemente porque el Espíritu Santo eso está ratificándolo. Independiente de lo que pueda estar ocurriendo, incluso independiente de cómo a veces pudiéramos ser juzgados por otro hermano. Entonces esto nos da la certeza de nuestra salvación. Y nosotros en eso tenemos que tener claridad. Y eso debe ser un mensaje que emocione nuestras vidas, pero también nos dé la certeza de que nada de lo que pasa está ajeno a la voluntad del Señor. También es un mensaje de esperanza. Si pudiéramos tomar otros versículos, nos daríamos cuenta que el apóstol Pablo está diciendo que estemos vivos o muertos, le pertenecemos al Señor. Así que todo lo que está en nuestra vida está en las manos del Señor. Cuando andamos en esos valles oscuros, como dice el Salmo 23, a veces
tenemos la tendencia a sentirnos afectados, pero el Señor siempre está con nosotros. Bueno, vamos al texto. El texto parte diciendo que el apóstol está rogando. Aquí tengo un problema estratégico, se me arrancan las hojas, así que les voy a pedir paciencia. Vamos a ponerlas por este lado. Decía, el apóstol Pablo está en esta epístola llevándonos a temas que son prácticos. Estas epístolas, el capítulo 12 en adelante, es lo que vendría a ser la parte final de este libro a los romanos, ¿no es cierto? Y en esta parte, el apóstol Pablo empieza a hablar de temas prácticos de la vida del creyente. Por eso el título dice deberes cristianos. Y parte con un ruego, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Hay aquí algo para detenernos. Cuando tomamos el capítulo 1 y vemos cómo se presenta Pablo, Pablo se presenta como siervo. Yo sé que aquí hay hermanos que saben mucho, como el hermano Eva y otros que están en la congregación. Cuando se habla en el Nuevo Testamento de siervo, en realidad lo que se está queriendo decir es que es esclavo. O sea, ya no somos libres de hacer lo que queramos, pertenecemos, eso es lo que está diciendo. Y el apóstol dice que es siervo de Jesucristo, queriéndonos decir con esto que somos siervos de Jesucristo. Es decir, él se está presentando humildemente. No se presenta con títulos de obispo, cardenal, arzobispo. Hoy día vivimos en una sociedad donde esas cosas pesan mucho. Hay iglesias hermanas que no solo hoy día tienen pastores, no solo tienen obispos, sino que además tienen lo que ellos llaman apóstoles. Es decir, han elaborado una serie de jerarquizaciones que no existen en la Escritura. Pablo humildemente dice, os ruego, después de haberse presentado como siervo, os ruego. Podría haber dado una instrucción, un mandato, pero él dice, os ruego, por las misericordias de Dios. Y entonces estamos a preguntarnos, ¿qué son las misericordias de Dios para nuestra vida? Podríamos hacer una lista, yo tengo anotado 8. La justificación, por ejemplo, de la cual ha hablado, es una misericordia de Dios, como ya decía. Que me justifique por el sacrificio de Cristo es una misericordia. Ajena a mí. Ajena a mi pecado, ajena a mi condición, que puede identificarnos con Cristo, identificarnos con Él. Ya luego de la muerte y de que Él venciera en la cruz, ya la identificación no es con Adán, el primer hombre que cayó, es con Cristo. Otra de las misericordias es que hoy día todos nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley, porque si estuviéramos bajo la ley, estamos complicados. Porque el mismo Señor Jesucristo nos dice que si falláis a uno de estos pequeños mandamientos, toda la ley nos culpabiliza. O sea, no hay ninguna posibilidad de tener la misericordia de Dios bajo la ley, la tenemos bajo la gracia. Porque la ley fue cumplida por Jesucristo. Otra de las misericordias que he anotado es que vivimos bajo la mirada del Espíritu Santo. Vivimos con el auxilio, en medio de flaqueza, vivimos de acuerdo a una elección. Nosotros dentro de los 5 puntos del calvinismo, que probablemente lo habrán escuchado algunos y si no, seguramente el pastor a futuro irá a estudiarlo con ustedes, está algo que llamamos la elección incondicional. Dios nos elige sin condiciones. Y eso es maravilloso, tal como leía yo en el versículo 16 del capítulo 8, porque tiene que ver con la acción de Dios en nuestra vida, no con lo que nosotros pensamos que somos. Yo no sé si usted ha hecho el ejercicio, yo lo he hecho, de pensar por qué el Señor me eligió, y la verdad es que nunca he podido encontrar una respuesta, porque yo me conozco, mi señora me conoce, así que no podría explicarlo, pero esas son las misericordias, y nos está diciendo entonces el apóstol que por todas estas misericordias, presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la escuela dominical escuchábamos que se nos hablaba que hoy día somos templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto,
tenemos que vivir una vida considerando eso. Por eso Pablo nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, no es para después, hoy día. Es que tenemos que pensar en las cosas del Señor. Y añade que es vuestro culto racional. A menudo también nos topamos, y yo no sé si usted habrá escuchado, pero nos dicen que los presbiterianos son un poquito desabridos, ¿verdad? Comparado con otras expresiones evangélicas, que en la alabanza se expresan de distintas maneras. Está bien, eso es muy, muy natural que surja en nuestro corazón. Yo cuando canto ese himno, Cuán grande es, la verdad es que me emociono muchísimo. No puedo terminar de cantarlo a veces. Así que es bonito emocionarse. Pero también tenemos que entender lo que estamos haciendo, lo que estamos cantando, lo que estamos alabando, vuestro culto racional. Es decir, tenemos que comprender lo que Dios está haciendo y obrando en nuestras vidas. Y a eso nos llama. Y más adelante, en el versículo dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entre paréntesis, este texto, el capítulo 12, podríamos dividirlo en 3 partes, ¿ya? Donde la segunda parte es como la más extensa y la tercera parte es más breve porque continúa en el capítulo 13. Pero en esta primera parte está hablándonos acerca de nuestro relacionamiento con el Señor. Cómo debe ser nuestro comportamiento y cómo debemos nosotros estar con el Señor. Y eso también porque hoy día vivimos en medio de una sociedad que nos muestra muchos caminos. Es como los productos sucedáneos. No sé si usted ha comprado el limón, eso que venden en el líquido, que dice que sabor a limón. No es limón, claramente. ¿Ya? Y uno lo usa. Y tantos otros que no voy a mencionar, como la sucralosa que yo uso para endulzar, que no es azúcar, ¿no? Y me engaño. Pero la sociedad también nos quiere presentar modelos que nos engañen respecto de nuestra relación con Dios. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo claramente. Y añade, como decía, esto de no conformarnos con este siglo. ¿Qué significa que nos esté diciendo el apóstol Pablo? Cuando habla de siglo, en la escritura del Nuevo Testamento, en varias partes, lo que está hablando es de el entorno, la sociedad, podríamos decir, en la que vivimos. No nos conformemos con lo que nos dice este siglo. Este siglo nos está diciendo hoy día muchas cosas que son disvalóricas. Usted ha escuchado hablar de la inclusión, ¿verdad? Y se habla de la inclusión. Fíjense que por el tema de mi trabajo, todas las empresas con más de 100 trabajadores tienen que tener políticas claras de inclusión, dice la norma. Pero curiosamente, no está referida solo a las personas que tienen alguna discapacidad para desplazarse, como por ejemplo tener espacio para que una persona que venga en silla de ruedas pueda trabajar tranquilo, o para que en los baños puedan ingresar sin incomodidad. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a este tema que probablemente a muchos de nosotros también nos incomoda, que es a las personas que tienen una opción sexual. Eso es parte de este siglo. Y otras cosas, me acuerdo que anoche conversábamos largamente con mi hermana Anastasia. A veces no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero en general estamos muy de acuerdo. Hay muchas cosas que este siglo nos está entregando, y la palabra del Señor dice: no nos conformemos. En el Antiguo Testamento encontramos claramente que Dios dice: varón y hembra los creo, punto. No hay espacio para nada. Nosotros no podemos tampoco dejar de ser afectuosos y amar a las personas que se identifican de manera distinta, lo que no significa que tengamos que aceptarlo. Y cuando decimos esto, probablemente alguien que nos escucha ya nos va a empezar a tratar de que somos anticuados, que somos discriminatorios y muchas otras cosas más. Pero la palabra del Señor nos dice: no nos tenemos que conformar. Cuando se habla del tema matrimonio, hoy día existe: no, vivamos juntos, probemos. Yo me alegro de que las parejas jóvenes, no sé aquí cuántos, quieran casarse, porque eso es parte del mandato del Señor. Se unirán y ya no serán dos, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Dice: serán uno. O sea, significa que yo tengo que vivir. Bueno, y hay otros textos muy bonitos cuando le dice al hombre:
que tiene que ser como Él con la iglesia, que se entregó a sí mismo y que nos entreguemos a nuestra esposa para que nuestra esposa nos obedezca. Porque nosotros queremos que nuestra esposa se sujete a nosotros. Pero se nos olvida la primera parte, que tenemos que nosotros entregarnos y amarla. Bueno, pero entonces el texto nos está diciendo que no nos conformemos. También la palabra del Señor dice multiplicaos. Eso es bíblico, no estoy inventándolo. Es cierto que hay parejas que están complicadas. No siempre pueden tener hijos y es un tema de oración. El Señor se manifiesta también en la vida de ellos. Pero en aquellos que sí pueden y dejan de hacerlo, el texto nos está llamando la atención. Los animales no cuentan como hijos, por si acaso. Los perritos, los gatitos pueden ser muy amorosos, usted lo puede tener, le puede dar todo el cariño que quiera, pero no cuentan como hijos. Y eso es tenerlo claro. La sociedad nos dice otras cosas, ¿ya? La sociedad nos está diciendo otras cosas. No os conforméis a este siglo. Y agrega, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? A la luz de la Escritura y por la oración. No podemos dejar de hacer esto. Cada creyente, no sé cuánto tiempo usted lleva participando en la iglesia, a lo mejor de toda su vida, o a lo mejor está recién asistiendo. Pero hay algo que no debemos dejar de tener. Primero, nuestra preocupación de leer lo que el Señor nos ha revelado para nuestra vida. Y en segundo lugar, estar orando permanentemente. Conversaba con mi pastor que la oración es un tema importante en la vida de la iglesia. Y con tantos años, a veces me ha tocado ver en iglesias donde la reunión de oración es a la que llegan 3 hermanos o 4 hermanos. Es la única reunión a la que todos están ocupados y no pueden asistir. Pero la oración en la vida de la iglesia es importante. El texto, fíjese que añade algo sumamente valioso para nosotros. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué pasa a veces? Que nos enfrentamos a veces a pruebas y sufrimos. Y a veces no entendemos la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido? ¿Cuánta experiencia a lo mejor podríamos tener nosotros de que no hemos entendido la voluntad de Dios? ¿Y por qué no nos pasa eso? Porque hemos estado poco preocupados de renovar nuestro entendimiento a la luz de la Escritura y de la oración. Hay un ministerio de oración en la iglesia a la que yo asisto y hace unos días comentábamos y conversábamos. La oración no es que va a cambiar las cosas, ¿no? ¿Verdad, pastor? No la va a cambiar. El Señor no es que está esperando que oremos a ver, si hago A o hago B. No, no es así. El Señor ya, la soberanía de Dios nos enseña la palabra del Señor que Dios es inmutable. Y inmutable significa que no cambia. Pero la oración nos va a permitir entender lo que Dios quiere. Eso es lo importante. Y por eso no podemos dejar de orar como iglesia. Porque vamos a entender qué es lo que quiere Dios para esta iglesia. Qué es lo que quiere Dios para mi vida personal. De lo contrario, vamos a estar dando tumbo. ¿Cuántos creyentes a veces nos hemos encontrado con que van para allá, para acá, que emprenden tareas, pero primero la emprenden y luego oran? Cuando primero tenemos que orar y luego emprender las tareas. Podríamos dejar hasta aquí la meditación y tal vez ahondar mucho más, pero el texto sigue. Y lo otro que no dejemos de considerar, la palabra dice la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Jeremías dice, tengo pensamientos de bien para con ustedes. El Señor no nos quiere tristes. No sé si ustedes recordarán, pero este miércoles creo que fue esta semana el día de la felicidad. Y se hablaba de la felicidad y las radios y todo hablaba de la felicidad. No recuerdo si era el miércoles o el martes, pero uno de esos días. La gente tiene necesidad, la gente quiere ser feliz. Pero busca lo que decíamos antes, sucedáneos para ser feliz. Distintas cosas, ¿no es cierto? Y la palabra del Señor dice, bienaventurados, o sea, felices. Y agrega una serie de otras condiciones, por ejemplo, los pobres en espíritu. Es decir, reconocer que yo tengo la necesidad que Dios alimente mi espíritu.
Eso es ser feliz. Ahí está la felicidad. Hay muchos otros textos que nos dicen estas cosas. El segundo aspecto de este texto que nosotros hemos leído habla de nuestra relación en la iglesia como creyentes. Esto habla de para qué fue llamado usted, para qué nos llamó Dios. Nos llamó para vivir en comunidad. La vida del creyente no es fuera de la iglesia, es parte de la iglesia. Y la vida del creyente está vinculada entre todos. El versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Un marco muy apropiado. En Filipenses está hablando también acerca de que no debemos hacer nada por vanagloria, sino que incluso nos dice que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos y no miremos lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos amados, el ejemplo de Jesucristo debe estar presente para poder entender estas cosas. Y lo otro importante es que también entendamos, cada uno de nosotros, que Dios reparte dones como Él quiere en la iglesia y a quien Él quiere. Pero a todos reparte dones. Y eso es otra de las cosas que no podemos dejar de considerar. Entonces, una de las primeras cosas que deberíamos partir es reconocer cuál es el don que Dios me ha dado para servirle a la iglesia, que va más allá del talento. Hay hermanos que son muy talentosos en muchas cosas, en la pintura, en la escritura, en fin, en distintas manifestaciones del arte. Son talentosos, pero acá estamos hablando de dones para el servicio de la iglesia, como vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el don que Dios le dio a usted? ¿Ha pensado en eso? ¿Ha descubierto eso? Es importante poder hacerlo. Yo estoy seguro que si le pregunto al pastor, él lo va a decir, porque por algo es pastor. Y para ser pastor lo primero que tenemos que reconocer es el llamado de Dios para este ministerio. Y el Señor lo ratifica en la iglesia, sin lugar a dudas. Y ustedes, podríamos decir, son la ratificación de ese don en este matrimonio. Porque la iglesia era más pequeña. Ha tenido momentos complicados, ¿no es cierto? Que le ha tocado vivir. Y mire, y veamos aquí sus rostros. Si usted se para acá, va a poder verlo. Entonces, es la ratificación de eso. Y eso es importante, que la iglesia además sepa reconocer los dones. Pero primero tenemos que partir de un ejercicio propio, reconocer qué don me ha dado a mí el Señor. A mí claramente no me dio el don de la música, para servirle la música. Sería un desastre. Probablemente los hermanos no les gustaría poder alabar. Me gusta la música, pero no es el don que el Señor me entregó para servirle a la iglesia. Eso tiene que ver con lo que Dios quiere. Y dice entonces, más adelante, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces aquí, por ejemplo, nos está dando algunas cosas que son relevantes respecto a la vida de la iglesia. ¿Ya? Primero, que como un cuerpo tiene diversidad, yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchos de nosotros tenemos un pie más corto que el otro. Hay muchos. Y hay algunos que llegan al punto que tienen que usar plantillas, pero en general eso es así. Pero es parte de nuestro cuerpo. Yo tengo la mano izquierda que es mucho más torpe que la mano derecha, pero es parte de mi cuerpo. Miremos a nuestro alrededor, los hermanos somos distintos. Hay generaciones diferentes, hermanos que son mucho mayores que nosotros o mucho más jóvenes. Somos distintos, pero formamos una unidad. Y esa unidad es el cuerpo glorioso de Cristo, es decir, la iglesia. Eso somos, una unidad en Cristo, con la diversidad propia. Por eso el Señor está dando dones distintos también, para que cada uno de nosotros los ejecute según lo que Dios está dando. Y por eso está este marco que dice que no tengamos un falso concepto. Y como señalaba también, la edad no puede ser una razón para no servir al Señor. ¿Ya? Hay una cosa que hace muchos años me ocurrió cuando me tocó hablar acerca de Josué. Yo pensaba que Josué era un joven,
Me había quedado con la idea del joven este que fue ahí como espía, enviado por Moisés. Pero cuando él asume el liderazgo ya tenía sus buenos años. Pensemos que anduvo 40 años errante y después de eso él tiene que asumir. Así que, y cuando era espía tiene que haber tenido por lo menos sobre 20 años. Así que mínimo estaba entre los 60 o 70 años cuando él asume el liderazgo. Entonces la edad no es un impedimento. Me acuerdo el testimonio de una hermana que probablemente alguno pudo haber conocido, que se llamaba Berta Urrea. Ella falleció hace poco tiempo, con más de 90 y tantos años. Ella, muy sorda, se fue a vivir al hogar que nuestra iglesia tiene ahí en Quilpué, y salía a caminar y se sentaba en la plaza. Y se sentaba, por ejemplo, aquí como están sentados estos hermanos, y se sentaba al lado y le empezaba a hablar del Evangelio. Y le empezaba a preguntar del Señor. Y en la micro, al tipo que se sentaba, a la persona que se sentaba al lado, le hablaba. No dejó nunca, hasta el día que se murió, de predicar. Así que los dones, hermanos amados, son para servir. Y por lo tanto, esta diversidad de edades tampoco tiene que ser un impedimento. La iglesia es una unidad en Cristo. El apóstol Pablo eso lo dice en muchos otros textos. Y la misión de la iglesia está en lo que también mi hermano en la escuela dominical estaba diciendo. Nosotros somos llamados para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión de la iglesia, la misión que usted tiene, la misión a la que el Señor nos ha llevado. Y para eso nos ha entregado los dones. Y en eso vamos a trabajar todos. Hay un hermano en la cuarta iglesia que era un hermano que pasaba inadvertido, nadie lo veía. Pero ese hermano siempre estaba preocupado cuando llegaba alguien que se sentara, o cuando se abría la Biblia, buscar una Biblia para llevarse. Y cuando ese hermano no estaba, se notaba la ausencia. Pero cuando no estaba, nadie lo veía. Los dones del Señor son distintos, son diferentes, pero son necesarios. Y por eso nosotros tenemos que aprender a reconocer también quién tiene el don. Cuando dice el apóstol Pablo, ninguno tenga un concepto errado de sí mismo, aquí hay dos cosas que se van a producir. Por un lado, no puedo tener un sentimiento de superioridad, de pensar de que somos más que otro. Eso es un error. Eso no está hablando de lo que la Biblia nos enseña. Y a veces la tendencia social en la que vivimos no afecta también a la iglesia. Nosotros no estamos tan ajenos. Y nos pasa que a veces eso que se vive afuera, ¿no es cierto?, que la persona tiene estos estudios, que la persona tiene estas cosas, y como que lo miramos un poquito superior, y entonces en la iglesia también cuando llegamos a tener alguna responsabilidad diferente, como que nos sentimos superiores, y la Biblia nos dice otra cosa. Si ustedes recuerdan, Jesucristo dice que el que quiera ser el primero, que sea el que más sirva. Si ustedes recuerdan, Jesucristo le lavó los pies a los discípulos, la labor que hacían los esclavos, y los esclavos más insignificantes de la casa. ¿Por qué lo hizo? Para que comprendamos que estamos llamados para servir. Y por lo tanto, por eso Pablo nos dice, no tener un concepto. Pero también, en la segunda parte, es no tener un concepto de sentirnos inferiores, que a veces nos pasa. Hay consistorios que viendo a un hermano o hermana dicen, hermano, ¿usted se puede hacer cargo de esta responsabilidad? Y dice, no, sabes que yo no me siento capaz. Eso a veces también está hablando de que no tenemos el concepto equilibrado que la Biblia nos enseña y no estamos reconociendo que si hemos sido invitados a alguna labor en la iglesia tiene que ver con esto que dice. Fíjense que en los textos está hablando del servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir con liberalidad, el presidir, que tiene que ver con la administración, la misericordia con alegría. Hay tantas cosas que están descritas y hay otros versículos que están hablando. El Señor nos llama entonces. Después nos dice en Efesios que constituyó Él mismo a algunos apóstoles y a otros pastores. El Señor se ha encargado de la organización de la iglesia, para la edificación. Si una iglesia está reconociendo por una parte los dones de los hermanos, de las hermanas, y los hermanos y hermanas están poniendo al servicio del Señor, la iglesia va a ser una fuente de edificación, va a ser una fuente de crecimiento y la iglesia va a ser bendecida. Y yo creo que hoy día está aquí esta iglesia siendo bendecida. Entonces tenemos que seguir perseverando en ello.
Finalmente está concluyendo en esta parte de la relación que nos amemos a los unos a los otros. Perdón, el versículo 9 dice, amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. ¿Puede haber un amor falso? Sí, claro que puede haber. Nuestra naturaleza a veces nos lleva a eso, a, como decimos los chilenos, a palmotearle la espalda, pero a veces no es lo que estoy pensando el hermano o la hermana. El amor tiene que ser honesto. Y el amor además es la consecuencia de nuestra vinculación con el Señor. La iglesia no es un grupo de amigos, sin lugar a dudas. Ojalá pudiéramos ser todos muy amigos, pero no es eso. La iglesia no es una agrupación social para hacer obras sociales, tiene que hacerla. Y la Junta de Diáconos está llamada por nuestro estatuto, dice que la Junta de Diáconos es la encargada de la labor social de la iglesia. Pero no somos una institución social. La iglesia es el cuerpo glorioso de Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Y a eso es lo que tenemos que sumarnos nosotros. Entonces, el amor debe ser sin fingimiento, debe ser honesto, sin hipocresía. Puede ser que haya situaciones que nos afecten en el roce, en la convivencia. La palabra del Señor nos enseña también cómo abordar esas cosas, cómo tratarlas, para que el amor sea sin fingimiento, para que el amor sea honesto. Y de esa manera entonces vamos a poder aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amarnos los unos a los otros, y todo lo que a continuación está diciendo. Y también va a ser la consecuencia natural de la iglesia, que va a ser una iglesia preocupada de la misión, preocupada del sostenimiento, preocupada de la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, y aquí ya entramos en la última parte que, como decía, termina con el capítulo 13, que dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es difícil esto. Nuestra naturaleza nos complica, sobre todo porque a veces hay personas que nos han hecho pasar muy malos ratos. A veces hemos derramado lágrimas. Hemos tenido noches de insomnio a causa de personas que nos han afectado. Y la Biblia dice, fíjense que dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. No es fácil, pero es lo que la palabra nos demanda. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. A menudo, cuando escuchamos que a alguien le va bien, empezamos a tratar de pensar, no, a este le fue bien, quién sabe qué hizo, a esta le fue bien, quién sabe qué hizo. En chileno, para mi hermana que es extranjera, tenemos un término que se llama apelar, ¿no es cierto? Son muy buenos para apelar, ¿verdad? ¿Qué hablar mal o hablar de otra persona? Y empezamos, ¿no? Este le está yendo bien, quién sabe qué está haciendo, o esta señora está... Y no nos alegramos. Ahora, yo trabajo en un área comercial, ¿no? Y los comerciales son lo más competitivos que hay. Entonces, alegrarse porque al comercial que está al lado mío le fue súper bien, es un ejercicio complejo, no es fácil hacerlo. Pero es lo que la Biblia nos está enseñando. Pero también esto habla de qué tanto amamos a Dios. ¿Se acuerdan que Jesucristo resume en dos los mandamientos? Primero dice que debemos, ¿se acuerdan? No, ayúdenme. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y el segundo dice semejante. ¿Cuál es el segundo? No lo escucho. Estoy medio sordo, así que tienen que hablar fuerte. A su prójimo como a sí mismo. Ya nos complicó porque prójimo después lo define. Prójimo no es mi hermano Edward, que me cae súper bien. No solo él. Es también esa otra persona que no me cae como me cae el hermano Edward. Y dice que yo lo debo amar como a mí. Así que, hermano, este texto nos está diciendo que debemos ser unánimes, no altivos, sino sabios. Sino asociándonos con lo humilde. Y que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal.
me acuerdo que había una frase en la casa de la familia Vázquez que decía que la palabra blanda acalla la ira. Siempre me acuerdo de haber visto esa frase de la hermana Mercedes, me acuerdo que la compartía con nosotros, cuando éramos cabros. Y eso está dentro de lo que dice el texto, que no seamos vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Hermanos amados, para terminar, tenemos que reflexionar en lo que el Señor está buscando para la vida personal de cada uno de nosotros, para el crecimiento nuestro, pero también para el crecimiento de la iglesia. Porque hemos sido llamados para formar parte de su pueblo. Cada uno de manera distinta. Y no podemos sentirnos más o menos, porque no podemos ser o un presbítero, o un diácono, o un líder de esto, o un líder de esto otro. No podemos sentirnos diferentes. Todos tenemos un rol, como el cuerpo, como estos dedos a veces que nos parecen inútiles, o el dedo pequeño de nuestro pie. Yo aprendí hace poco eso, que si a uno le cortan el dedo chico del pie, pierde el equilibrio. ¿Y quién va a pensar que sirva para eso? O sea, todo tiene un propósito. Y por eso esta comparación bíblica es tan sabia. Finalmente, hermanos, remarquemos esto. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. De esa manera, nuestra conmemoración de la Semana Santa tendrá un sentido. Así que cuando el pastor nos invita a realizar una labor evangelística, tenemos que sumarnos, pero también tenemos que hacerlo en nuestro entorno. No podemos dejar de pensar en que somos llamados a ser luz, sal. Y eso es permanente, es diario, es todos los días. ¿Cómo nos conocen? Me pregunto finalmente, ¿cómo nos conocen en nuestro barrio? ¿Nos conocen como el vecino que no se mete con nadie? ¿Que no habla con nadie? ¿Nos conocen en el trabajo como la persona que no participa en ninguna cosa? ¿Como de un genio áspero? ¿Cómo nos conocen en nuestro estudio? ¿O están reconociendo a Jesucristo a través de cómo nosotros vivimos? Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, en esta mañana y permita que el Espíritu Santo pueda trabajar en cada uno de nosotros para la mayor honra y gloria de su propio nombre. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, con humildad y gratitud en nuestros corazones, nos inclinamos para pedir, oh Señor, que tu Espíritu Santo selle esta palabra sobre la cual hemos meditado. Que seamos bendecidos por ella, oh Señor, que seas tú el que esté impulsando cada acto de nuestra vida, de manera de que en ello podamos reconocer que estamos glorificándote. Que tengamos la capacidad de discernir, que no seamos engañados como nos enseñaba la escuela dominical. ¿Por qué se ocurren a veces estos engaños? Es precisamente porque no estamos renovando nuestro entendimiento a la luz de tu palabra. Por eso, Padre bendito, guíanos, acompáñanos. Y bendice a esta amada iglesia, Señor, al consistorio, a los diáconos y a cada uno de los hermanos, oh Señor, y que el ministerio que has puesto en el pastor Edward y su esposa sea grandemente bendecido para poder honrar tu nombre en esta ciudad. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.